Sí, sí. Bien. Bueno, primero disculpas que nos habíamos confundido, estábamos en otro link. Bienvenidos a todos a este segundo webinar en el marco del concurso Contar con Datos. Mi nombre es Daniel Freiman y soy director de la Maestría en Ciencia de Datos y del Data Science Lab de la Universidad de San Andrés. El concurso Contar con Datos, que esta es la tercera edición, es una iniciativa conjunta del Data Science Lab y de la actual Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Eh, Esta iniciativa cuenta con el auspicio del PNUD de Argentina y Lenovo y el apoyo de Fundar. Eh, Como saben, los objetivos de este concurso son fomentar la visualización de datos científicos, promover la comunicación pública de la ciencia, incentivar el periodismo de datos y visibilizar a los investigadores en ciencia de datos de todo el país. Eh, en este segundo encuentro tenemos el gran placer de tener a Daniel Steingart. Daniel es doctor en sociología por el IADES, por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, y es curador de Argendata en Fundar. Y nos va a hablar sobre Argentina, datos para entenderla y transformarla, un hermoso título para una charla. Y esta presentación va a estar basada justamente en el sitio Argendata. Y el objetivo es contribuir al debate público sobre el desarrollo del país mediante el conocimiento basado en la evidencia. Eh, Simplemente como para ordenarlos y sacarle jugo a la charla, la idea es que las preguntas que vayan surgiendo las vayan poniendo en el chat y después que termina la charla, bueno, ahí Daniel va a responder o si son cuestiones relacionadas al concurso, responderemos. Así que, bueno, muchas gracias Daniel por estar aquí. Como dije, es un gran placer y muchas gracias a Fundar por ser parte de las organizaciones que apoyan el concurso. Así que, sin más, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Tengo acá una presentación. A ver, ¿ustedes la ven? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Ahí ya un poco me presentaron. Hago una breve introducción. Yo trabajo en Fundar. Fundar es un centro de investigación y diseño de políticas públicas para la transformación de Argentina. Y yo entré a la fundación dirigiendo un área que se llama planificación productiva y también desde que empecé a trabajar en Fundar, que fue hace más o menos un año y medio, empezamos a darle forma a un proyecto que atraviesa toda la organización y el cual estoy muy contento de ser el curador, que se llama Argendata, ¿sí? Y que este proyecto es un proyecto que vio la luz en su primera versión hace 2 meses aproximadamente y que tiene como uno de sus objetivos ayudar a entender mejor el país, para mejorar el estado de la conversación pública, para ayudar en definitiva a transformarlo, digamos, si no hay un buen diagnóstico sobre el país, es muy difícil hacer buena política pública. Y obviamente uno sabe que la conversación pública en Argentina está muy atravesada por la desinformación, bueno, las redes sociales, yo soy un adicto, bueno, un adicto usuario, podría decir, o soy un recurrente usuario, a veces hay momentos que estoy más adicto que otros, pero creo que muchos somos consumidores de redes sociales, sabemos que son un océano de fruta muchas veces y creemos que Argendata es una pequeña balsa para navegarlo. ¿Sí? A partir justamente de ser un sitio que concentra información dispersa en un montón de lados, los datos que sube son de calidad, son chequeados, son rigurosos, están explicados, ¿sí? Cómo están armados y trata de combatir un poco la desinformación. Así que si a todo aquel que le interesa la Argentina, entenderla y transformarla y o transformarla, Argendata creemos que puede ser un sitio a medida. Y también decimos que es un sitio que es un bien público porque es totalmente gratuito y que trata, bueno, justamente de generar ese lugar donde se pueda
encontrar datos sobre Argentina, entenderlo y que se pueda usar también para dar clase, para contar historias, que es un poco lo que nos viene a colación, para, para entender mucho mejor cómo estamos parados frente al resto del mundo, contra nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya que hice esta breve introducción, me gustaría contarles algunas historias que nosotros tratamos de contar desde Argendata. Argendata vio la luz en julio de este año. Ahora vamos a contar bien el sitio, pero tenemos más de 200 datasets sobre distintos temas. Y obviamente esos datasets hay millones de historias que se pueden contar sobre Argentina. Y la historia que voy a tratar de contar acá es una especie de resumencito, podríamos decir, o una breve sinopsis de muchos comunes denominadores que nos fuimos encontrando en muchos de los datos que fuimos subiendo. Yo armé como una breve, no sé si llamarlo editorial del sitio, o una breve bienvenida, una introducción, o una especie de prólogo que se llama, cuando uno entra al sitio, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, se llama Argentina, entenderla para transformarla. ¿Sí? Y vamos a contar un poquito, alguna historia de la Argentina en base a datos. Bueno, que van ahí, son datos que aparecen en Argendata. Si uno tuviera que contar, voy a hacer un poquito de zoom in, ahí está. Si uno tuviera que contar qué es Argentina, cómo evolucionamos, ¿sí? Cómo estamos, antes que nada, por lo menos lo que a mí me pasa es que siempre que intervengo en una discusión pública, o no que intervengo, o miro una discusión pública, yo creo que a todos nos pasa, un día nos levantamos diciendo, qué país de mierda, y al día siguiente nos levantamos diciendo, mejor país del mundo. Todo el tiempo tenemos esa tensión entre Argentina, que es un país invivible, decadente, es un país potencia, campeones del mundo, mejor país del mundo. Y yo creo que en esa taquicardia, somos el país de la taquicardia emocional, ¿no? Y esa taquicardia emocional que nos lleva un día a estar con una mirada, al día siguiente con la mirada 180 grados al revés, eh, está fundada en algo. Y ya es que Argentina, si algo la caracteriza, es que somos el país del vaivén, ¿sí? Somos el país del péndulo, el país del electrocardiograma viviente. Somos un país que una de las cosas que lo caracteriza es una volatilidad económica, particularmente, altísima, de las más altas del mundo, ¿sí? Desde 1900 hasta la fecha, Argentina pasó 4 de cada 10 años en recesión, sí que es una de las cifras más altas del mundo. Este gráfico que ustedes pueden ver acá muestra la variación interanual de una de las métricas que más se usa en economía, que es el PIB per cápita, desde 1900 para acá. Y cuando uno los mira, es realmente un electrocardiograma, ¿sí? Es un serrucho o lo que, o sea, es literalmente el vaivén. Hay muy pocos países que tengan este electrocardiograma. Para peor, en los últimos 50 años ese electrocardiograma tendió medio como a empeorar cuando en el resto del mundo pasó al revés. El resto del mundo los ciclos económicos más o menos que los ha controlado. Y acá seguimos en el país de un año de crecimiento, otro de recesión, uno de crecimiento, otro de recesión. Bueno, mejor país del mundo, país de mierda, mejor país del mundo. Tiene como un correlato claramente en materia económica. Entonces, lo que por lo menos yo creo es que esta taquicardia emocional, no sé cómo decirlo, como este pasar del sentimiento de la esperanza a la crisis, de la depresión a la euforia a la depresión, nos impide entender realmente lo que somos. Así que un poquito lo que quiero tratar de transmitir en los minutos que siguen es parar la pelota. ¿Sí? Este sub y baja nos impide entender bien qué somos, ¿sí? Y entender lo que somos no es algo meramente de curiosidad intelectual, es clave para mejorar el estado de la conversación pública, ¿sí? Una conversación pública que está plagada de datos fuera de contexto, con sesgos por mil lados, una conversación pública que está llena de anécdotas que no son evidencia, una conversación pública que está llena o donde el rigor escasea, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que parar la pelota y entender que es Argentina es fundamental para justamente entender bien, diagnosticar aquello en lo que estamos y vamos mal,
y aquello en lo que estamos y vamos bien, ¿sí? Y por lo tanto debemos fortalecer. Y lo que está mal, obviamente, transformar y cambiar. Bueno, vamos a tratar de... Arranquemos por una primera cuestión. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo creo que tómense 3 segundos para pensar esto, después me dirán qué piensan. ¿Cómo está Argentina frente al resto del mundo? Y acá lo que claramente se ve en casi toda Argendata es que Argentina no es un país de mierda. ¿Sí? Argentina es un país con un nivel de desarrollo mayor a la media mundial y regional. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1, PIB per cápita en dólares, ¿sí? Ajustados por paridad adquisitivo, que es la métrica que más se usa para comparar. Esto es un ajuste que tiene en cuenta que justamente un dólar no compra lo mismo en un país que en otro. Bueno, a ver, Argentina, sobre casi 200 países, es un país cómodamente de mitad de tabla para arriba en esta métrica, ¿sí? En el año 2022. Tuvimos un PIB per cápita 35% mayor a la media mundial, ¿sí? Todavía mayor a la media, casi un 40% mayor a la media latinoamericana. Por supuesto, está lejos de los países desarrollados que ustedes pueden ver en este gráfico. Y este gráfico lo que muestra es todos los países del mundo en su PIB per cápita, de menor a mayor. Argentina está en la mitad derecha, es decir, es un país que tiene un PIB per cápita mayor a la media mundial. Acá pueden ver el promedio mundial, promedio regional. El país más pobre del mundo, que es Burundi, con un PIB per cápita inferior a los $1.000. El país más rico del mundo, que es Luxemburgo, con un PIB per cápita superior a los $100.000. Y Argentina, con sus 20 y pico mil de dólares per cápita, es un país que, insisto, supera la media mundial, supera la media latinoamericana y, si bien está lejos de los países desarrollados, está de mitad de tabla para arriba. Vamos a una segunda métrica. Vamos a esperanza de vida al nacer, otra métrica clave de desarrollo. Sobre 200 países, Argentina también está cómodamente arriba de mitad de tabla, ¿sí? Con una esperanza de vida de 77 años. Yo acá tomé 2019 como punto de partida por el efecto de la pandemia que incidió en 2020, 2021, 2022, que es el último dato disponible. Argentina tiene una esperanza de vida, insisto, de 77 años, la media mundial es del 73, la media latinoamericana es del 75. Los países desarrollados, obviamente, Argentina obviamente no es un país desarrollado, está 4 años por debajo, pero está arriba de la gran mayoría de los países del mundo. ¿Sí? El más bajo, acá ustedes lo ven, es Nigeria, un poquito más de 50 años, el más alto Hong Kong, cerca de 85, pero acá también Argentina es un país de mitad de tabla para arriba. Vamos a una tercera métrica de desarrollo, que es qué tan educada es la población, ¿sí? Años de escolarización de la población adulta, de 25 años y más. Fíjense, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Sobre más o menos 200 países, Argentina está cómodamente de mitad de tabla para arriba, cómodamente arriba de la media latinoamericana. Más o menos nuestra población adulta tiene unos 11 años de escolarización. Son 3 años más que la media global, más o menos tiene en el mundo hay 8 años promedio de años de escolarización, en la región son 9, en Argentina 11, en los países desarrollados 13. Y el más alto del mundo es Alemania con 14 y el menor es Níger con menos de 2. Es decir que acá, de vuelta, el mismo leitmotiv, ¿sí? Mitad de tabla para arriba. Vamos a otra métrica que muchas veces aparece en la conversación pública. A mí me pasa seguido que veo notas en medios que dicen Argentina es el país de más pobreza de la región, de los países de más pobreza del mundo, etc. Eso es falso, porque esas métricas, cuando salen esos titulares, en realidad lo que ocurre es que se comparan, se mencionan tasas de pobreza que cada país calcula, cada país tiene su propia forma de medir la pobreza, tiene su propia definición de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, obviamente, para hacer un análisis como la gente, tenemos que tomar una vara común, una forma común para medir la pobreza. Y acá lo que hicimos fue ver cuánto es la tasa de pobreza en el mundo, ¿sí? Si todos los países midieran como la mide Argentina. Argentina tiene una vara relativamente alta para medir la pobreza, ¿sí? Creo que está en el puesto 33, 35 en cuán exigente es la vara, o sea, es bastante, sobre 200 países es bastante alta. Y lo que ocurre, contraintuitivamente, pero muy en línea con todo lo anterior, es que Argentina es un país de pobreza por ingresos menor,
muy menor a la media mundial, ¿sí? Es muy alta, obviamente, 40% en 2022, la medición 2024 que va a salir en unos días probablemente nos dé más cerca del 50%, cifra altísima, ¿sí? En el mundo es 70% casi la pobreza como se mide, como si se midiera como en Argentina, en las regiones 60%. Obviamente los países desarrollados es en torno al 4%, ¿sí? Islandia es 0, 0,1%. África subsahariana no, más del 90%, ¿sí? Y lo que se ve acá es que hay un montón de países que tienen más pobreza que Argentina. Y países que mueven mucho la aguja en el mundo. China es más pobre que Argentina, India es más pobre que Argentina, Brasil, México, los países africanos. Vos vas sumando todo, son miles de millones de personas en situaciones de mucha mayor pobreza que Argentina. Insisto, todo esto va en línea con lo que mencionaba anteriormente. Veamos otra métrica súper importante, democracia. Acá sé que Andrés Snikovsky la otra vez en el webinar pasado habló algo de este índice de democracia liberal cuando hablaba de los mundiales. Este índice tiene como todo índice tiene, uno puede criticar algunas cositas, pero es un índice que yo creo que sirve. Lo arma el proyecto BIDEM, Varieties of Democracy, significa que de la gente de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Es un índice que va de 0 a 1, toma distintas cuestiones de libertad para elecciones, libertad de expresión, libertades civiles, etc. Y lo que se ve es que Argentina es un país mucho más democrático que la media mundial. Sobre 174 países, Argentina es el puesto 34 de los más democráticos. Y acá bien cerquita de la media de los países desarrollados, ¿sí? Más cerquita todavía que en los índices, que en las métricas previas, cómodamente arriba de la región, y ni que hablar de la media mundial. Acá el mejor puntuado es Dinamarca, el peor es Eritrea. ¿Sí? Veamos otra métrica relevante, que es igualdad de género, ¿sí? Eso se puede medir de muchas maneras. En todas las métricas de igualdad de género, Argentina es también un país cómodamente de mitad de tabla para arriba. Acá pusimos un índice que es el índice de empoderamiento político de las mujeres, que también mide desde derechos civiles, derechos políticos de las mujeres, representación en el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Argentina también cómodamente arriba de la media mundial, cómodamente arriba de la media latinoamericana y al igual que en el índice previo, muy cerquita de los países desarrollados. Este índice también, Dinamarca, el mejor está posicionado, Afganistán el peor. Es un índice, no aclaré, que también lo elabora Varieties of Democracy, el mismo que elabora el anterior. Bueno, entonces tenemos que si miramos la foto en prácticamente cualquier métrica, Argentina está cómodamente arriba de la media mundial, cómodamente arriba de la media latinoamericana, por debajo de los países desarrollados, pero de mitad de tabla indiscutidamente para arriba. Bien, esto es la foto. Vamos ahora a ver una segunda cuestión, la película. ¿Sí? Y la película vamos a primero tratar de analizarla contra nosotros mismos. ¿Sí? Es tratar de ver la película contra la propia historia argentina. Y acá la pregunta es, ¿todo tiempo pasado fue mejor? ¿Estamos peor que en que antes o no? Bueno, veámoslo. A ver, hay primero una determinada cantidad de indicadores donde hoy Argentina está mejor que nunca en su historia. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Esperanza de vida. ¿Sí? Era de menos de 40 años en 1870, hoy en 77, pico histórico. ¿Sí? Y eso ha ido subiendo a lo largo de todos los últimos 150 años. Mortalidad infantil, el menor nivel de la historia. ¿Sí? En 1870, la mortalidad infantil era del 24%, es decir, uno de cada 4 niños que nacía moría antes de llegar a los 5 años de edad. Hoy esa cifra es menor al 1%. Años de escolarización de la población, ¿sí? De 15 años y más, también, era de menos de 2 en 1870, actualmente en torno a 11, ¿sí? No ha parado de subir, producto de la difusión del sistema educativo. Tasa de alfabetismo en la misma línea, la mitad de la población era analfabeta en el 1900, hoy esa cifra es prácticamente 0%. El índice de democracia liberal, va bien para atrás la métrica, desde los tiempos de la colonia era muy bajo cuando éramos colonia, después en parte del siglo XIX sube algo, pero igualmente en niveles bajos, siglo XX con mucha inestabilidad, proscripciones, etc.
Y desde el 83 para acá, claramente subió a niveles muchísimo más altos y en 2023 mayor, acá dice 2020, pero es 2000, no, es 2020, es 2020, en este caso, de los más altos de nuestra historia. Y el índice de empoderamiento político de las mujeres, lo mismo, ¿sí? Ha tendido a crecer a lo largo de nuestra historia. Es decir, que en educación, salud, calidad democrática, igualdad de género, Argentina ha ido progresando contra sí misma a lo largo de la historia, con vaivenes, no del todo, a veces no tan linealmente, pero ha ido progresando. ¿Sí? Hoy eso es un dato de progreso a tener en cuenta. Ahora, por supuesto, hay una serie de métricas donde Argentina está muy lejos de algunos lugares a los que supo llegar. Veamos uno que todo el tiempo lo vemos. Salario real, ¿sí? El poder adquisitivo del salario. Acá lo que vemos es que Argentina, el pico histórico del poder adquisitivo de los salarios fue en 1974. ¿Sí? Acá esta es la serie del poder adquisitivo del salario desde el 35 hasta la actualidad. Fue ascendente con sus vaivenes hasta los 70, descendente hasta 2001-2002, después vuelve a ascender, pero hasta 2013-15, sin alcanzar los niveles del 74, y desde el 17 en adelante no ha parado de caer, esto 2023-2024 una nueva caída. De tal modo que 2023, 30% abajo del 74. Esto es 2023 a valores actuales, lo que muestra el gráfico en pesos actuales. El salario promedio era 1.200.000 pesos, contando formal e informal. 1974 a valores actuales era 1.800.000, ¿sí? Para ver un poco el dimensionamiento de cómo hay un retroceso. Y en la misma línea, en pobreza por ingresos, ha ocurrido algo muy parecido a lo de los salarios. Acá hay dos metodologías. La línea gris muestra cómo lo mide el INDEC actualmente. Esa es una serie comparable con los datos que hoy tiene el INDEC. La línea turquesa muestra la vieja forma que tenía el INDEC de medir, que era básicamente una canasta más chiquita, un changuito más chiquito, por lo tanto era más barato, por lo tanto menos gente caía debajo de la línea de la pobreza, era una línea de pobreza menos exigente. Estamos trabajando para hacer una única serie empalmada todo el periodo desde el 74 para acá, pero básicamente lo que se puede ver acá es que en el último cuarto del siglo XX la pobreza tendió a subir, un pico acá claro en la hiperinflación, otro pico claro en la crisis del 2001-2002, después baja durante buena parte del 2002-2003 hasta el 2013 más o menos, y desde 2017 en adelante tiende a subir, casi un calco de la serie previa, ¿no? de la de salarios, pero invertida. Argentina, vamos a ver con toda la próxima medición del INDEC, pero con 42% de pobres, claramente subió 15 puntos más, o 17 puntos la pobreza en los últimos 6 años, lo cual obviamente habla muy mal de lo que nos fue. De todos modos, si bien está muy lejos de algún piso que supo tener, también está muy lejos de algún pico que supo tener. Yo muchas veces escucho que Argentina está peor que en el 2002. En 2002, medida como lo mide el INDEC hoy, la pobreza superaba el 65%. La pobreza por ingresos, ¿sí? La pobreza también se puede medir de otras formas que no son por ingresos, ¿sí? Con otro tipo de carencias. Donde no, ahí da, la película ahí da más alentadora. Pero bueno, punto acá. En nuestra historia, ¿estamos peor que siempre? Depende de qué mires, ¿sí? Estamos mejor que nunca en un montón de indicadores y en salarios de pobreza claramente no, ¿sí? Pero tampoco estamos en el peor momento de nuestra historia, hay que aclararlo. Y otra métrica importante es el PBI per cápita, ¿sí? El PBI per cápita en Argentina tuvo su pico en el 2011. Es decir, en los últimos años caímos en PIB per cápita, con lo cual ahí no hubo más progreso. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que Argentina, desde los años 70 en adelante, la verdad es que creció muy poco. No es casualidad, ¿no? Que también toda la fea trayectoria de los salarios, la pobreza está asociada a un muy bajo crecimiento y en parte a lo que les decía anteriormente, que esa extremada volatilidad que hemos tenido en las últimas décadas. Bueno, este gráfico lo que muestra es, che, ¿cómo hubiera crecido? La línea turquesa es el PBI per cápita efectivo de Argentina, es ascendente, muy irregular, parte de la volatilidad de la que hablaba antes, y claramente 2022, 2023, 2024, ni hablar, lejos, un poco por debajo del pico 2011, pero lo que es interesante ver es que
Si Argentina desde el 74 en adelante hubiera crecido como había crecido entre 1820 y 1974, hoy tendría un PIB per cápita más o menos como un 40, si no hago mal la cuenta, un 40% más alto de lo que es actualmente. Si hoy tendría un PIB per cápita como un país como Grecia, que es bastante más rico que Argentina. Y si hubiera crecido como creció desde el 44 al 74, es decir, los 30 años previos al quiebre que se da a mediados de los 70, hoy Argentina tendría un PIB per cápita que es casi el doble de lo que realmente tenemos y un PIB per cápita que hoy sería comparable al de países como España, Italia, Nueva Zelanda o Israel. Es decir, eso muestra que hay algo que efectivamente ocurre a mediados de los 70 y que bueno, después hubo algunos ciclos de crecimiento, el 91-98, 2003-2011, que son estas subiditas de acá, ¿sí? Que claramente no se pudieron sostener en el tiempo. Así que ahí en PIB per cápita también luz amarilla anaranjada. Ok, veamos la tercera cuestión, que es, ya sabemos que Argentina, país de mitad de tabla para arriba. Comparado contra sí misma, en muchas cosas mejor que nunca, en otras no. Ok, pero esto siempre hay que ponerlo en contexto, esta evolución que acabo de contar. Y esa evolución en contexto contra otros países, ¿qué nos dice? Y acá, la historia más triste, ¿sí? Porque en casi todas las métricas de desarrollo, Argentina se ha ido quedando atrás. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, PBI per cápita. Acá voy a usar rankings. ¿Sí? Voy a usar rankings siempre sobre 115 países que tienen información histórica para todo el periodo 1870 en adelante. ¿Sí? Si bien el mundo tiene 200 países más o menos, voy a tomar solo 115 en la muestra para que sea comparable siempre el mismo grupo de países. Bueno, PBI per cápita. Argentina tenía el puesto 16, 1870, llegó al puesto 8, 1990, mantuvo más o menos ese en torno al 10, 12 hasta 1930 y desde ahí fue cayendo. ¿Sí? En PIB per cápita, otros no, si bien, como vimos, fuimos creciendo con sus serruchos, fuimos creciendo, el resto creció más rápido. Entonces, acá vemos que países como Italia, Finlandia, Polonia, Corea del Sur, Taiwán, entre otros, que eran más pobres que Argentina durante hasta bien entrado el siglo XX hoy, son más ricos. ¿Sí? Esto muestra ranking, ¿sí? Posiciones en un ranking. Veamos qué pasa con la esperanza de vida. ¿Sí? Argentina, en 1870 estaba en el puesto 26 en esperanza de vida, sube al puesto 18 para 1913. Mantiene esa posición por ahí cerca hasta 1950 y después va cayendo. Hoy está en el 42 42 sobre 115 países, ¿sí? ¿Y qué pasó a otros países como España, Chile, Hong Kong, Corea del Sur, que tenían menos esperanza de vida que Argentina, han ido progresando más rápido? Es decir, la esperanza de vida en Argentina subió un montón, la vimos antes, pero ¿cuál es el vaso medio vacío de esa historia? Que que en otros países subió más rápido. Y claro, el auge de la ciencia, de la medicina se dio en gran parte del mundo, en Argentina también, pero eh, progresamos más lento. ¿Sí? Veamos qué pasa con la educación, años de escolarización. Una historia muy parecida. ¿Sí? Entre 1870 hasta los años 70, casi siempre Argentina en torno al puesto 20, 23 en países con años de escolarización. Y en la última parte del siglo XX caímos hacia casi al puesto 40, y ahí más o menos que nos quedamos. ¿Sí? Es decir, la educación también en Argentina progresó un montón. Tenemos más graduados que nunca en universidades, pero en el resto del mundo también pasó eso y con más intensidad, más rápido el progreso. Entonces, se ve, fíjense, casos como Japón, Rusia, Taiwán o Emiratos Árabes Unidos, que estaban más abajo en este ranking que Argentina y ahora nos superan. Entonces, ¿cuál es un poco la moraleja de toda esta historia que yo les acabo de contar? Hay tres verdades que son simultáneamente ciertas sobre Argentina. Número uno, no somos un país de mierda. Número dos, comparados contra nosotros mismos, no es cierto que en todo estemos peor. En un montón de cosas estamos mejor que nunca y en otras, de verdad, muy relevantes, no. Tercera verdad, en casi cualquier métrica que vos te mires, Argentina fue perdiendo terreno frente a los demás. Es decir, en los casos en donde avanzamos más lento que los demás. Y en algunos casos directamente retrocedimos en términos absolutos. Entonces, esta es un poco la historia de Argentina.
¿Para qué nos sirve? Y para entender, che, a ver, no sé, en educación, en salud, progresamos un montón y hay muchos logros producto de eso, porque no otros países, por ahí la esperanza de vida casi que creció muchísimo menos, pero claramente progresamos mucho menos que la gran mayoría de los países. Ahí hay algo, por un lado, hay algo que habla de nuestro sistema educativo de salud, que tiene cosas que medianamente funcionan, pero claramente hay mucho para reformar. Y después otras cosas, como por ejemplo pobreza, como salarios reales, volatilidad económica, donde Argentina claramente tiene que tener una transformación profunda, ¿sí? Y que es algo, una deuda claramente de las últimas décadas. Bien, dicho esta historia, ¿sí? Voy a contar un poquito más de Argendata, porque esto es un poco condensado algunas de las cosas que hay en Argendata. Y la idea es que ustedes puedan contar historias sobre... Hay millones de cosas que se puede contar historias con datos. Yo acá hice algún ejemplito, pero se puede ir... es infinita la cantidad de cosas que uno puede contar. Déjenme decir una cosa que a mí siempre me importa y que es algo que no hay que hacer. Uno cuando tiene una base de datos, a mí me ha pasado mucho de por ahí agarrar una base de datos y sentarse y sentirse tentado de decir, bueno, esta serie subió, bajó, bajó, subió, subió, bajó. Y esas series no contás nada, digamos, no hay una historia, hay que encontrar una narrativa para contar con un dato. Entonces, muchas veces por ahí, tratar de entender qué hay detrás de los procesos, tratar de entender las grandes tendencias. A veces algún datito de color de algún año particular puede ser interesante, pero a veces hay un riesgo de quedarnos muy en la chiquita, de estar mirando el árbol y no mirar el bosque. Y a veces generalmente cuando uno quiere contar una historia es mejor tratar de ver las grandes tendencias, tratar de ver los grandes hechos, más que estar viendo, bueno, en 1953 cayó el PBI, en el 54 creció, en el 55 cayó. Lo importante, tratar de ver eso, contamos una historia que sea, que me permita entender mejor el país. Bueno, y eso es un poco lo que tratamos de hacer en Argendata. Obviamente es una búsqueda siempre perfectible. Pero les cuento un poquito más cómo funciona ahora sí el sitio. Entonces, acá ven, tenemos el sitio, entra acá, si uno scrollea, acá van a encontrar lo que les acabo de contar, pero básicamente Argendata está organizado de la siguiente manera. Nosotros produjimos hasta ahora contenidos sobre 5 grandes temas, ¿sí? Divididos a su vez en 16 subtópicos, ¿sí? Esos 5 grandes temas son ambiente, macroeconomía, desarrollo, sectores productivos y trabajo de ingresos. Van a ser más en el futuro, si Dios quiere, y hay 16 subtópicos que le dan carne a todo eso, ¿sí? En el caso de ambiente tenemos emisiones de gas de efecto invernadero, cambio climático, transición energética. En el caso de macroeconomía, crecimiento, inflación. En el caso de desarrollo, pobreza, estructura productiva, desarrollo humano, comercio exterior, desigualdad. En el caso de sectores productivos, agroindustria, servicios basados en el conocimiento, minería, próximamente industria. Y trabajo de ingresos, salarios, trabajo y participación laboral e informalidad y desempleo. Voy a contar, obviamente, esto hay muchísimas cosas para contar. Voy a contar más o menos navegar un poquito en alguno de estos tópicos, de estos subtópicos, perdón, y mostrar un poco cómo están armados. Todos tienen una misma forma, ¿sí? Todos, en general, voy acá a hacer un poquito de scroll out para que se vea mejor. Normalmente cada subtópico tiene investigadores, ¿sí? Que son los que escribimos o escriben los contenidos, los que hacen la investigación de qué datasets hay que usar, etcétera. ¿Sí? Generalmente como una especie de narrativa muy resumida de lo que vamos a ver. Y después tenemos un índice que va a contar un poquito cómo está dividido el subtópico y después, propiamente dicho, qué tiene. Acá, por ejemplo, en la inflación, explicamos un poquito qué es la inflación y cómo se mide, ¿sí? Y normalmente lo que tratamos de hacer es contar historia con datos, tratando de que no haya tanto texto, sino como una especie de titular de diario, gráfico y una explicación de ese gráfico. Por ejemplo, si uno tuviera que resumir, decir en 2-3 minutos qué es Argentina y la inflación, bueno, número 1, Argentina convive con la inflación desde la década de 1940, y un gráfico, ¿sí? Este gráfico muestra desde el año 35 hasta la actualidad la inflación. Claro, ¿qué pasa en este gráfico?
tenemos la hiper del 89-90 que nos rompe toda la escala, entonces parece que no hubiera inflación en el resto del periodo y como que pareciera que lo que acabo de decir no se sostiene, por eso hicimos un grafiquito un poquito más cambiada la escala, es el mismo dataset que antes, pero con una escala truncada en 300%, y acá se ve un poco mejor, ¿sí? Empezamos a tener inflación de 2 dígitos hacia la segunda mitad de los 40, ¿sí? Esto tuvo algún pico acá en el 59, pero se mantienen niveles no demasiado desorbitantes hasta mediados de los 70. No, no es casualidad que a partir de mediados de los 70, que es cuando empieza la era de la altísima inflación, es cuando Argentina se empieza a ir al pasto, en lo que vimos anteriormente. Los años 90 de inflación cero, pero eso estalla por los aires, la crisis del 2002, ¿sí? Ahí tenemos la salida de la convertibilidad, que nos lleva a una inflación de 41%, la cual baja bastante rápidamente, exitosamente, y desde mediados de los 2000 no tiende a ser creciente y en los últimos años se va de vuelta para las nubes. Es decir que, salvo en algunos momentos muy puntuales, desde los años 40 hemos tenido inflación de 2 dígitos para arriba en Argentina. Otra cuestión a tener en cuenta. En los últimos 15 años, la inflación argentina fue de las más altas del mundo, ¿sí? Acá lo podemos ver con este gráfico. Algo que van a encontrar ustedes en Argendata es que hay muchos gráficos que uno puede seleccionar los países. Acá no pusimos Venezuela porque rompía la escala, pero puedo seleccionarlo, ¿sí? Para que se vea. Y algo que también uno puede ver en Argendata, siempre todo gráfico tiene estos 3 botoncitos, esto es para compartir, esto es para hacer un zoom, ¿sí? Para verlo un poco más grande. Y acá tenemos para bajar, podemos bajar cada gráfico como PNG o lo podemos bajar como CSV. Y acá, esto es súper interesante para, ahora vamos a hablar de los datos, pero yo hago clic acá, se me abre esto que se ve, es un CSV, hago clic, guardar como, y lo guardo y se descarga, ¿sí? Después uno lo levanta en la plataforma que uno quiere, en Excel, en Stata, en R, en Python, o el programa que a ustedes les guste, siempre en CSV. Y bueno, y uno puede seguir contando la historia, ¿no? Desde el 2002 la inflación se aceleró en Argentina a contramano de la mayoría de los países, y acá el gráfico un poco trata de ilustrarlo. Y bueno, acá se ve, por ejemplo, la trayectoria inflacionaria de Argentina en las últimas décadas ha sido muy diferente a la del resto de los países latinoamericanos. Esto en realidad medio que lo dividimos en dos partes, este titular. Primero mostramos la inflación de América Latina y el Caribe comparado contra los países ricos. Fíjense que hasta los años 90, América Latina tenía una inflación mucho más alta que la media de los países desarrollados y hoy casi que es la misma. Y ahora miremos lo que pasa con la inflación de América Latina contra la de Argentina desde los 90. De hecho, en América Latina era más alta que en Argentina. Acá se ve el salto del 2002. 2003-2004 todavía más o menos parecida en Argentina a la región, y la región se mantiene bastante controlada siempre en un dígito, y acá nos empezamos desde el 2005, 2006, 2007, a cada vez desacoplar más. Así que esa es una breve historia de que podemos contar con la inflación y muchísimas más cosas que uno podría mencionar. Vamos a mencionar algún otro alguna otra historia sobre Argentina que podemos ver en Argendata. Sí, podemos contar, por ejemplo, crecimiento, ¿sí? Bueno, funciona parecido. Algo ya adelanté antes en la primera parte, pero bueno, acá de vuelta, ¿no? Acá este subtópico tiene una parte que compara Argentina a nivel histórico y mundial, a nivel histórico y regional, y acá algo interesante que es también que pasa a nivel subnacional. Siempre que podemos en Argendata, no sé si vi que hay mucha gente de distintas provincias, siempre que podemos tratamos de armar datasets que no solo muestren a Argentina contra sigo misma y contra el resto del mundo, siempre que sea posible tratamos de buscar datos subnacionales. Entonces, bueno, una breve historia del crecimiento a nivel de Argentina en perspectiva global. Bueno, acá pusimos la relevancia de la economía argentina en el PBI mundial. Fue creciente hasta mediados del siglo XX y decreciente desde entonces. Bueno, acá se ve que en 1820 explicábamos el 0,1% del PBI global. Llegamos a explicar hasta el 1,6% del PBI global en 1950, y esto tendió a ir bajando hasta el 0,7% actual. También se puede ver, bueno, en los últimos 2 siglos,
el crecimiento del PBI per cápita de Argentina fue inferior a la media mundial. El gráfico muestra desde 1820 hasta la actualidad cómo creció el PBI per cápita en distintos lugares del mundo. Voy a seleccionar, voy a poner Argentina para que se vea bien claro, ¿sí? El PBI per cápita de Argentina creció un 1000% más o menos desde el año 1820, pero voy a buscar acá, mundo. Vamos a ver contra la media mundial. Ahí, bueno, no sé si lo llegan a ver, está medio un gris clarito. ¿Sí? En la media mundial el mundo creció 1400% desde 1820. ¿Por qué Argentina todavía es más rica que la media mundial? Porque el punto de partida era más alto, ¿sí? Pero, y de hecho lo que se ve por acá es que hasta más o menos, fíjense, hasta los 70 por ahí, el crecimiento acumulado de Argentina había sido mayor al de la media mundial y después medio que pasó al revés. Bueno, y así con un montón de otras cosas que van a ver. Veamos un poquito, por ejemplo, el crecimiento y el PBI a nivel subnacional, que es algo que me parece que es original. Acá nosotros lo que hicimos fue hay muy poca información de PBI per cápita, PBI de largo plazo de las provincias en Argentina. Entonces lo que hicimos fue agarrar algún paper que hicieron algunos investigadores, que está publicado en un libro con referato, con lo cual lo consideramos de calidad, tomar algunos de esos datos históricos y después empalmarlos con otras series de PBI per cápita que en su momento bueno, habíamos hecho con CEPAL. Entonces tenemos una serie de PBI per cápita de las provincias argentinas desde 1895 hasta la actualidad. Y bueno, algunas cosas que se puede ver, esto es cuánto del PBI actual explican las provincias, perdón, las regiones, y uno puede hacer acá clic en, bueno, acá lo que decimos claramente la idea fuerza, la historia a contar es, che, la región pampeana y Cava explica más del 70% del PBI nacional. Uno esto lo puede, si hace clic en cada uno de estos tree maps, se desagrega, ¿sí? En cada una de las provincias. Vuelvo acá a como estaba, lo mismo en Patagonia, ¿sí? Pero esta es la foto y uno podría ver la película, por ejemplo, de esto. Entonces acá, desde 1895 hasta la actualidad, ¿qué se ve? ¿Qué es la historia? Y la región pampeana, incluyendo Cava, siempre, desde 1895 en adelante, explicó más del 70% del PIB argentino. Dije siempre, en realidad es un poco engañoso, porque la historia acá la estamos arrancando en 1895, probablemente, si después pudiéramos reconstruir series todavía más para atrás, probablemente en 1810, en 1800 o 1750, eso no era así, era más el Nova, digamos. Pero bueno, y una cuestión interesante que también uno puede contar de esta historia con esto, es que la Patagonia, que era fíjense, era el 0,48% del PBI argentino en 1895, hoy es la segunda región en importancia, es el 9%, esto es, bueno, el auge del petróleo, particularmente en muchas de las provincias patagónicas. Bueno, Argendata, todo está lleno de este tipo de cosas que se puede ver, y me interesa ir a algo, por último, una cuestión más de contarles cómo es el proceso de todos los datasets que hay y cómo laburamos nosotros con la calidad y la transparencia, la reproducibilidad de todo este proceso. Nosotros tenemos todo un GitHub donde, yo en esto soy más burro, ¿sí? Así que perdonen si no es mi especialidad, esto lo hace todo el equipo de datos de Fundar, que hizo un trabajo extraordinario en armar todo esto, pero básicamente les podría contar cómo es el circuito desde la cadena de valor, podríamos decir, de Argendata, ¿sí? Y todos los pasos y la complejidad que hay. A ver, acá en realidad falta como un primer paso que no está puesto, pero que sería cuando yo, por ejemplo, como curador, junto con algunos otros miembros de la fundación, lo que hacemos es proponer sobre qué temas vamos a hablar, quiénes son ideales que escriban. Mucha de la gente que escribe los tópicos en Argendata son de Fundar, me incluyo, pero en otros casos hemos también invitado a gente externa especializada en algunos temas a escribir. Por ejemplo, en pobreza y desigualdad recurrimos a Leopoldo Tornaroli y Leonardo Gasparini, que son dos eminencias de la Universidad Nacional de La Plata, por poner dos ejemplos.
bueno, invitamos definimos primero, bueno, qué tópicos vamos a hablar bueno, y qué datasets vamos a usar, cómo estaría bueno que contar la historia, etcétera. Después, bueno, esos investigadores, escritores, digámosle así, arman estos contenidos que yo fui contando. También arman las bases de datos, bueno, son los que van a buscar a distintas fuentes, INDEC, Banco Mundial, Our World in Data, procesamientos propios, etcétera, etcétera, distintas bases de datos. Y ellos arman, bueno, entregan, bueno, un escrito, digamos, que después nosotros editamos, y también entregan un dataset. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que los investigadores que han hecho estas cosas, alguno por ahí trabajó en Excel, otro por ahí trabaja en Stata, otro trabaja en R, otro trabaja en Python, y por lo tanto hay múltiples formas en las cuales se arman los datasets. Entonces, todo el equipo de datos de Fundar lo que hace es hace varias cosas. Por un lado, hay todo un proceso de QA, que esto es análisis de calidad, ¿sí? Donde el equipo de datos de Fundar interactúa con los investigadores para ir viendo en qué medida está bien armada la base hasta que eso se logra. Después, el propio equipo de datos de Fundar lo que hace un scripting de esos datasets que armaron los investigadores, ¿sí? O sea, los investigadores a veces codean ellos mismos, ¿sí? Pero por ahí codean en Stata o hacen en Python o mismo, o no codean o hacen algo en Excel. Lo que hace el equipo de datos de Fundar es un scripting de llevarlo todo a R para que sea todo más homogéneo, ¿sí? Después ahí hay todo un proceso, bueno, se hacen códigos en R y llegamos, ahora vamos a ver, a este eslabón que es ya los datasets armados. ¿Sí? Ya tenemos los datasets limpitos en CSV, un poquito como les mostré recién, ahora voy a mostrar un poquito más. Y claro, ahí tenemos el dataset, pero tenemos que llegar al gráfico que se embebe en la web, que es un poco lo que yo les mostraba. Ahí se vuelve a hacer toda una transformación para que no necesariamente se muestra todo el dataset, se muestra una parte del dataset, o a veces hay que cambiar filas por columna, filtrar ciertas observaciones, etcétera, para que el gráfico pueda mostrar lo que queremos mostrar y de ahí sale el gráfico. ¿Sí? El gráfico también hay una discusión previa sobre si es de línea, si es de barra, si es un trimap, eso también forma parte del proceso inicial. ¿Sí? Y ahí llega la cadena de valor hasta que ustedes lo pueden consumir. Todo esto está documentado y es trazable en el GitHub, que les voy a mostrar un poquito y ya con eso cierro. Como está, acá está todo más o menos mencionado, un montón de cosas. No me voy a detener porque ya estoy medio pasado de tiempo. Les quiero contar esta parte del GitHub que es Data. ¿Sí? Acá están todos los datasets de Argendata. ¿Sí? ¿Cómo están organizados estos datasets? Hay una sigla, ¿sí? Que es básicamente es el nombre, no siempre, pero es muy parecido al nombre del subtópico. Por ejemplo, CRECIM es crecimiento, precio es inflación, pobreza es pobreza, ¿sí? Y uno hace clic acá y básicamente lo que tenemos es todos los CSVs que alimentan a los gráficos y generalmente tenés un README, ¿sí? Y un README que dice básicamente para cada dataset te explica qué es cada variable, ¿sí? Y después en alguno de los otros repositorios que está del GitHub, cómo se arma todo el código para llegar a eso. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo no sé, la participación en el PBI mundial que la vimos antes, ¿sí? El dataset que está acá sería este que se ve, acá está para todos los países, ¿sí? Acá, bueno, el código, somos un nomenclador único, un código, un ISO 3. ISO es la sigla de país, o sea, ISO es un nomenclador de país, 3 es porque tiene 3 caracteres, el nombre del país, en qué continente está, el año, y esta es la participación en el PBI, global. Y acá agregamos una columna que dice si es país o si es una región. A veces viene bien para que las sumas den 100, digamos, si uno quiere después hacer, para no comerse la curva con eso. Y después uno viene acá, se descarga el archivo y listo. Se descarga y uno hace lo que quiere. Entonces, ya para cerrar, la idea de esto es, Argendata recién empieza, es algún proyecto que recién empieza, estamos muy contentos, lo que sacamos es
una versión 1.0, es una versión beta, MVP, un mínimo producto viable, que va, si esto va bien, la idea es que sea un proyecto que crezca un montón. Nosotros, algo que no lo dije, nos inspiró mucho un sitio que nos gusta muchísimo, que es Our World in Data, un sitio que ya lleva más de 10 años tratando de entender el mundo en un montón de temas. Obviamente ellos bueno, hace más de 10 años que tienen un equipo mucho más grande y han hecho cosas extraordinarias y a nosotros nos parecía que, inspirados por Our World in Data, pero también con nuestra propia innovación, nuestra propia creatividad, hacer un sitio que permita entender los problemas de Argentina, mejorar el estado de la conversación pública y que también les sirva a ustedes para contar historias con datos. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer con los datasets, se pueden cruzar un montón de datasets que por ahí nosotros no cruzamos. Hay millones de historias que se pueden contar con Argendata. Y bueno, los invitamos y las invitamos a que lo hagan, que lo chusmen y cualquier cosa nos consulten a todas las dudas que haya. Gracias. Alejandro. Bueno, estaba diciendo, realmente muy agradecido. La verdad es que una de las cosas, me encantó, la verdad, ver la Argentina en perspectiva mundial, además de todo el trabajo que están haciendo, súper relevante, de juntar la información. Cada vez, como sabés, somos más los interesados en datos y más los que nos apasiona meternos y tratar de ayudar en algo. Y nada, me quedé impactado de qué hubiese sido la Argentina, ¿no? En esto, si no hubiésemos empezado tan arriba, porque en comparación mundial, muchas de las cosas que has mostrado, ¿no? Corregime, por favor, si estoy diciendo algo que está mal. eh, Muchas de las cosas que mostraste en perspectiva mundial, la Argentina viene con el tiempo retrocediendo. Entonces, como ese efecto de inercia creo que nos ha ayudado. Sí, retroceso, siempre algo que nosotros decimos, es muy importante diferenciar lo absoluto de lo relativo. Argentina Ujú. no es que tiene retroceso relativo, sí. Relativo, no, no, sí, Retroceso sí, relativo estoy absoluto hablando, no, no, no absoluto, relativo, no ocurre relativo. en muchas variables, ¿no? Sí, Entonces, no, no, eso quedó clarísimo en tu presentación. Pero relativo también me parece relevante, ¿no? O sea, eh, sobre todo hoy sí. en términos de Sí, oportunidades. después, a ver, obviamente yo no ahondé, pero ahí está la famosa pregunta de cuándo se jodió la Argentina, Ujú, ¿no? Y si vos te fijás, yo mostré tres gráficos con tres variables distintas en ranking, lo mostré, ¿no? Pero el ranking siempre hay que tener cuidado, yo una vez escribí alguna nota siendo cuidadoso con los rankings, pero bueno. Pero de todos modos, te podría decir que si vos te fijás, dependiendo de la métrica, ese retroceso relativo se da en distintos puntos de inflexión. Digo, no sé, ponele en PIB per cápita, pareciera que hay entre 1913 o 1930, ahí parece haber un punto de inflexión. En educación, más en los 70. En esperanza de vida, más en los 50. Entonces, bueno, viste, es como que ahí también hay una narrativa política sobre la cual se monta, que es, che, bueno, si vos te fijás, el discurso político te puede decir, el presidente te dice Argentina se arruinó 1903, 1916, 1890, 1900, hace 100 años, bueno, esa es una narrativa. Un radical te podría decir fue 1930. ujú, Una muy antiperonista te puede decir es 1945. Un peronista te puede decir 1955 o 1976. ¿Sí? Y obviamente yo puedo tener mi propia opinión, digamos, tengo una propia lectura, creo que hay puntos de inflexión en los 70, claramente hay un punto de inflexión muy claro, porque por lo menos en ujú, los 70 lo que te ocurre es que hasta los 70 todas las variables en términos absolutos mejoran, y desde los 70 en adelante, si bien muchas siguen mejorando, otras empeoran, salarios, ¿sí? Pobreza, por ingresos. Entonces ahí hay un punto de inflexión muy fuerte. Ahora, también está claro que los puntos de inflexión no son, que no son únicos, ¿sí? Y por eso también probablemente es que se da tanto disenso, ¿no? Entonces, tanto disenso en eso. Muy motivado, obviamente, por cuestiones más ideológico-políticas, morales, etcétera, valorativas. Pero lo cierto es que si uno habla de cuándo es que viene esa, llamar así, declino relativo,
No hay una respuesta única. Ujú. Y ahí donde digo, el dato no mata el relato. Hay un relato que uno puede, hay muchos relatos que se pueden basar en Eso. un mismo dato. Buenísimo. Bueno, ya ven, hablar un rato con Daniel es una fuente de inspiración para justamente tratar de hacerse preguntas y responderlas con datos que ya vimos de dónde pueden bajar. Entonces, no sé si quedó algo pendiente, si no, estaríamos cerrando nuevamente con... Agradecer mucho de mi parte también los comentarios. Hay mucha gente que escribió como muy contenta con la charla, así que les agradezco también. No estoy pudiendo contestar uno por uno, pero agradezco también obviamente la invitación. Bueno, así que nada, muchas gracias nuevamente, un nuevo aplauso y nos estaremos viendo en el próximo webinar del concurso.